Mudarte a otro país es una experiencia emocionante, pero también es desafiante. Encontrarte con otra cultura diferente a la tuya, con un código diferente, te obliga realmente a conocer las reglas del juego de esa otra cultura. Hacer amigos en Alemania no es nada fácil, ni para los extranjeros, ni para los mismos alemanes, diría yo. También depende de la edad que tengas a la hora de integrarte en la cultura. Hoy quiero compartir contigo experiencias, estrategias de cómo hacerlo un poquito mejor, según he vivido yo situaciones, para que no tengas ese conflicto a la hora de hacer amigos pensando que funciona de la misma forma que en tu propio país. Antes de hacer amigos en Alemania tienes que conocer las reglas implícitas un poco de lo que significa ser amigo. En Alemania se necesita mucho más tiempo y sobre todo dedicación, constancia, un comportamiento exquisito para que las personas decidan que tú vas a convertirte en su amigo. En otras culturas es mucho más fácil, simplemente es una cuestión casi inmediata de encontrar que esa persona es simpática y ya se considera un amigo. En la cultura alemana es mucho más serio y el estatus de ser amigo te lo tienes que ganar. Apúntatelo. Y eso se gana con constancia, paciencia y autenticidad. Eso en todas las culturas, lógicamente. También ten en cuenta que a los alemanes no les gustan los planes espontáneos que se te ocurran en ese momento, sino que tienes que avisar con antelación para que puedan prepararse, mirar en su agenda si tienen tiempo o no. Y tú no estar tampoco desilusionado cuando te digan que no, porque la cultura alemana es la maravillosa cultura de aceptación absoluta de que uno es y no tienes por qué insistir. No se insiste. Se pregunta una vez y ya está. La misma forma que te lo van a hacer también a ti, de preguntarte algo una vez y si dices que sí, perfecto. Si dices que no, no vas a tener una segunda oportunidad para decir no, realmente cambio de opinión. Sí, quiero hacer esta actividad. Es un poco raro. La consistencia es muy importante. Y conocer esto te va a evitar muchísimos malentendidos, tanto por tu parte como por la parte de los alemanes, de que digan, ¿esta persona de dónde viene? Pero claro, ellos también tienen sus ideas preconcebidas de lo que somos los latinos. Pero hay una gran diferencia y sobre todo hay grandes excepciones que te sorprenderán también de los propios alemanes. Lo primero de todo es salir de tu zona de confort. Es decir, no esperes a que nadie entable una conversación contigo. Es tu competencia el acercarte a la gente porque nadie quiere molestar a nadie. Eso es lo positivo. Lo negativo es que a veces, aunque tenga mucha curiosidad, por respeto, no te van a preguntar muchas cosas. O te van a preguntar ciertas cosas que a ellos les interesan, pero que a lo mejor no es lo mejor para establecer una amistad. Es cuestión también de participar en actividades que a ellos y a ti os gusten. Y sobre todo, actividades que realmente disfrutes. No hagas actividades simplemente porque hay muchísima gente y así es tu oportunidad de conocer gente, sino que te propongo que lo hagas porque realmente es auténtico tu deseo de participar en esa actividad. Porque la gente de forma intuitiva va a notar que te gusta la actividad, que no es una cuestión de hacer amigos, sino una cuestión de aprender algo. Y aprendiendo esa actividad puedes conocer mucho mejor otras personas que también tienen el mismo interés. Ten en cuenta que en Alemania la mayoría de las personas, yo también, son miembros de, yo creo que son 2 clubes y medio, o sea que casi 3. En mi caso yo participo en más porque me gustan mucho las actividades y cada grupo me da algo único, insustituible, que
me llena y que sin esa actividad no conocería a esas personas. Es una pérdida absoluta cuando te concentras solamente en el trabajo, que es genial, es muy importante. Pero los hobbies te dan esa perspectiva nueva de las personas que te acompañan en la sociedad que tú hayas elegido vivir. Para conocer a alguien es un poquito diferente, hay que ser un poco más reservado, hacer preguntas, pero preguntas generales que no molesten a nadie. Y lo más importante, se tiene que notar que realmente estás interesado en saber eso, no estás haciendo la pregunta por llenar un hueco, por hacer conversación, sino porque realmente eso sobre lo que estás hablando es un tema que te llena de alguna forma. Esta es una disciplina que puedes desarrollar hablando cualquier idioma y sobre todo puedes mejorar también tus habilidades comunicativas con las personas, no para conocerlas, sino muchas veces para conocerte a ti mismo, qué es lo que realmente me interesa a mí. ¿Por qué necesito a las otras personas? ¿Por qué me quiero conectar? Normalmente lo hacemos para sentirnos acompañados de un pensamiento similar o necesitamos también ese apoyo de grupo, de pertenencia a un grupo, y lo mejor es cuando compartimos algo en común. Hay asociaciones en Alemania de todo lo imaginable. Actividades, por ejemplo, como tiro al arco, natación, ballet, karate, judo, todo lo que a ti te parezca interesante, inténtalo. Cerca de donde vives seguramente hay una asociación donde pagando muy poco dinero puedes aprender una nueva actividad. No solamente es importante a nivel social, sino también es importante para tu desarrollo personal de, por ejemplo, yo lo hago, cada año descubrir algo nuevo donde cometes muchos errores, pero que te abren nuevas perspectivas de algo que a lo mejor al principio piensas, esto no es para mí. Así me pasó a mí con el ballet y ahora estoy emocionadísima, me he dado cuenta de lo importante que es tener una musculatura fuerte y que el ballet, a mi edad, es algo genial. Si eres hombre, prueba cosas como, por ejemplo, aprender, no sé, algo relacionado con las plantas si te emociona, o los animales salvajes, o quizás los pájaros. Hay personas que se interesan por el sonido de los pájaros, no lo sé. Son ideas. Tú mismo tienes que encontrar esos diferentes temas. Es un ejercicio también personal de sacar cosas de ti que desconocías. Cuando conozcas a alguien, hazle preguntas generales y vas tanteando un poco qué tenéis en común. Muchas veces los alemanes han visitado tantos países que es el tema mejor para empezar sobre los viajes si conocen tu país o algún país cercano, latino, porque cuando encuentras un tema en común, empiezan a surgir esos lazos de complicidad y también tu parte es escuchar qué dice la otra persona, qué es lo que más le interesa para continuar en estos detalles que te ha dado la oportunidad de descubrir de su vida. No compares culturas diferentes, simplemente aporta esa visión positiva de cada cultura. Eso sí, también tienes que descubrirlo y ser coherente contigo de ver la cultura alemana con ojos positivos de las cosas buenas que tienen. Y no tienes por qué tematizar lo que para ti quizás no es tan genial. Bueno, eso cuando la amistad sea más profunda. Pero en un principio estamos intentando conocer personas y los juicios de valor no tienen aquí cabida. Muchas veces puedes pensar, cuando hable mejor alemán es cuando podré hacer amigos, conocidos. Realmente no, lo puedes hacer hablando medianamente, incluso también en inglés, porque la mayoría de las personas hablan en inglés. Y lo más importante es que seas auténtico y que quieras comunicar y que compartas algo con esta otra persona que quieres conocer mejor. Te propongo que construyas hábitos para fortalecer la relación
con las personas, por ejemplo, pequeñas invitaciones a tomar un café, de forma regular. Y cuando te digan que no tienen tiempo, es que no quieran, porque si no también posiblemente te lo dirían, que no tienen ningún interés en tomar un café contigo. Y aceptar eso duele, pero pienso que es mejor una excusa que al final no sabes la verdad. Lo bueno de los alemanes es que son tan auténticos que te van a decir normalmente, en general, si tienen interés o no. La consistencia es clave en las relaciones humanas en Alemania. Ser una persona de confianza que cumple con lo que dice. Si las personas se dan cuenta que dices una cosa y haces otra, no van a confiar en ti, no van a querer tener un contacto contigo porque no eres de confianza y no pueden estar seguros de que vas a cumplir con lo que has dicho. Las amistades profundas, yo creo que en cualquier cultura tardan meses, incluso años, en madurar para tener esa base sólida. Y creo que con la edad es mucho mejor que sea así. Cuando eres más joven, sí, tienes amistades que van variando relativamente rápido. Lo bueno en Alemania, cuando tienes un amigo, es realmente para toda la vida y te das cuenta, aunque no tengan mucho tiempo, que por lo menos un par de veces al año te van a llamar seguro. Cuando tú no tienes tiempo, por circunstancias de la vida, son personas muy consistentes y que muestran su cariño con gestos de este tipo. Es algo que me encanta. Por eso también la cultura me hace sentir muy cómoda y con la sensación de que puedo confiar en mi entorno. Para eso tienes que construir relaciones, lo he dicho, sólidas, y hay que invertir tiempo. El objetivo de todo es crear relaciones auténticas a largo plazo. Para ello necesitamos tiempo, paciencia y, por supuesto, autenticidad. Mantén actividades que te gusten realmente. Sé curioso y abierto y comienza tú mismo con pequeñas conversaciones donde al final tú escuches más para conocer mejor a la otra persona y poder continuar con otras conversaciones con otros temas diferentes. Y mantén la regularidad. De esta forma construirás amistades sólidas a largo plazo y te ayudarán a integrarte, a conocer mucho mejor. También ten en cuenta que cada zona de Alemania, como en cualquier país, es un poquito diferente. Y que muchas veces las personas, si son frías o son un poco distantes, no es porque tú seas extranjero, que es lo que yo pensaba al principio, sino porque eres humano. Y la cultura alemana tiende a tener esa reserva y tienes que demostrar el tipo de persona que eres antes de que alguien te pueda considerar amigo. Gracias por ver este vídeo hasta el final. Y seguro que si tienes interés en temas interculturales, este otro vídeo de aquí te va a encantar. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.